Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un episodio de Ando en Micro, un viaje en el bus I-21 de Santiago de Chile. El bus I-21 circula por la comuna de Maipú, yendo desde Plaza de Maipú a la Villa Hernán Díaz, en el límite urbano de esta comuna. Estoy en Plaza de Maipú, en uno de los paraderos que existen en este lugar, y estoy haciendo la fila del bus I-21. Toda esta gente quiere tomar el mismo bus. Yo quería ir a la casa de un amigo y era una de las micros que me servía. Entramos por la puerta trasera porque este paradero es una zona paga. Uno paga con la tarjeta para ingresar al paradero y por eso funciona de este modo. Yo tuve la fortuna de alcanzar un asiento en la ventana porque en la fila yo era uno de los últimos. Y cuando subí ya estaban casi todos sentados. La Plaza de Maipú es la estación terminal actual de línea 5 que tiene su propio video en el canal, es una línea muy bonita y esto es el centro cívico, el corazón de esta hermosa y gran comuna de Santiago, una de las comunas más grandes de la ciudad y del país. Así que por aquí circula mucha gente, hay muchos recorridos y transbordos. El bus se fue con todos los asientos ocupados, personas de pie. No era hora punta, pero era día viernes y en día viernes toda la tarde tiene mucho movimiento y mucho público. Al ser viernes, las personas ya iban rumbo a sus casas o a hacer vida social como en mi caso. Se veía cierto relajo o se respiraba ese relajo, esa atmósfera, en las conversaciones de los pasajeros, de la forma de expresarse, que son detalles muy sutiles. En el video de Santiago en transporte público vimos muchos modos de transporte en la ciudad, cómo funciona el sistema, los pagos, los tipos de recorridos y transbordos. Y en este caso, el bus I-21 es un recorrido local de la zona I. Por eso tiene una letra primero y después el número. Por lo mismo, la naturaleza de este bus a esta hora es que la gente llega en el metro o en otros buses a la plaza y usan este bus para llegar a sus casas. Es un bus que se mete, que entra en zonas residenciales y acerca esas zonas con el metro o con un punto importante de transbordo, una avenida muy relevante para la comuna. Así que, como esa es la función, en todo el camino vamos dejando gente y el bus va quedando cada vez más vacío y más vacío. Y algunas pocas personas suben para hacer tramos cortos, pero la mayoría subió en la plaza y va bajando y bajando y bajando. En Maipú este bus literalmente pasa por muchas zonas residenciales, casi todo lo que veremos son casas, casas y más casas. Cuando iba a la casa de mi amigo podía haber tomado el 108 en el mismo paradero o este bus, y en un principio no iba con la idea de grabar. Pero ya cuando vi el bus llegando, empecé a grabar el paradero y me puse a grabar el episodio igual. Es que disfruto haciendo estas cosas. Es divertido para mí. Nunca había tomado el I-21, así que conozco algunas calles de este bus, pero para mí también casi todo esto es nuevo. De la ruta yo creo que uno puede rescatar varias cosas de lo que estamos viendo. Maipú es una comuna muy diversa y muchas de estas calles están en los límites de la ciudad, donde ya empieza el campo, las parcelas, otras comunas que no son de área metropolitana. Entonces tenemos casas antiguas, casas de viviendas sociales y casas nuevas, barrios nuevos y muy recientes. Es una diversidad de realidades diferentes, a unas cuadras unas de otras, pero siempre al límite, rozando los límites de la comuna y de lo urbano. El bus I-21 nació justamente porque la ciudad se expandió. Entonces, la mayoría de los buses llegaba hasta una zona de terminales de micros, que la veremos como en el final del video, pero ya la urbanización se expandió más y más. Entonces, esas nuevas villas o casas necesitaban un bus para conectarse. Y así nació el I-21. Por eso es una micro que va por los límites. Es encantador, por decirlo de algún modo, esa condición que tienen las ciudades de tener una vida propia, de que se expanden y las micros también se expanden y llegan a nuevas zonas
y se crean servicios como consultorios, negocios, tiendas pequeñas, y las ciudades crecen y crecen y crecen. Y también pasa al revés. También hay ciudades que entran en decadencia o que van perdiendo personas, recursos, hasta que desaparecen. Hay un poema en el libro Los héroes del tiempo que aborda esos ciclos, esa vida de las ciudades. De los barrios que vemos, la verdad es que conozco pocos detalles, más allá de lo que podemos ir mirando por nosotros mismos, pero aquí me ven desde muchas partes, desde muchos países y también desde Maipú. Entonces sería bueno que la gente de Maipú escribiera sobre los barrios que han visto en el I-21 en este video. Eso ha sido bonito de hacer estas cosas, aunque sea virtualmente. He podido compartir con personas de muchos países. Por ahí siempre tengo gente que me ve de Argentina, desde Uruguay, México, Noruega, Colombia y montones de países, de ciudades. Es grato saber que pueden pasar un momento grato aquí, viendo el trayecto de una micro acá en Santiago o donde sea que esté y que pueda disfrutar y documentar el transporte público. Ahí, si comentan, pueden escribir desde dónde están viendo este video. Feliz de la vida los leo. De lo que sí sé por el mapa, por la forma que tiene la ciudad, es que en algún momento la ciudad llegaba hasta aquí. Esa separación o límite me parece que es muy notoria. Desde este lado del bus, en el horizonte, ya tenemos parcelas, campos, no hay casas. Y en el otro lado de la ventana sí tenemos casas, que ya veremos cuando me empiece a devolver. La ciudad se sigue expandiendo y expandiendo, tanto así que en un momento vemos unas paredes rojas, están tapando la construcción de unas casas nuevas. Una villa completa. Cada vez vivirá más y más gente aquí. Ese proceso de crecimiento de ciudades es permanente. En el bus, sin tener mucho tráfico, tenemos ya casi media hora de recorrido. La ruta completa la hicimos en 35 minutos. Estos sectores se llaman Los Bosquinos y a donde estamos se llama Villa Hernán Díaz Arrieta, que de hecho es lo que le da nombre a este recorrido. Y 21, Plaza de Maipú, Villa Hernán Díaz. Hernán fue un escritor muy importante, un crítico literario con el seudónimo Alón, en una época en que la literatura también era mucho más masiva. El límite sur de Maipú es esta villa y la famosa ciudad satélite, que está en el otro lado de camino a Melipilla. Hasta aquí llega Santiago. En cuanto a nosotros, llegamos 3 pasajeros al último paradero del bus, en esta villa que les contaba. Un viaje tranquilo, sereno y algo divertido, por lo que voy a contar después. Por mientras, veamos la ficha y seguimos. El bus es un Cayo Mondego H, chasis Mercedes-Benz O500U Euro 5, inscrito en 2014, con capacidad para 93 pasajeros y 31 asientos. El bus I-21 fue creado en 2009, 2010, no estaba en el diseño original de Transantiago, pero era un recorrido chiquito entre estas casas y el terminal de René Olivares. Era muy corto. Yo lo conocía así. Era una pura micro, un solo bus que daba esa vuelta corta una y otra vez. El único bus Corwin Bimet de la ciudad trabajó un tiempo haciendo esta ruta. Era un bus hermoso de carrocería argentina. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros, como Los héroes del tiempo, que tiene bitácoras de paseos en la ciudad y muchas reflexiones, poesías. Es un libro bien especial, compras por correo electrónico y en el supermapa este bus aparece ya con el trazado completo en la comuna de Maipú. En este mapa puedes ver geográficamente todos los videos que voy publicando. Está el link en la descripción. El bus termina en una plaza. Yo tuve que moverme hacia el primer paradero para tomar el bus de vuelta. Y fue divertido porque, como dije antes, iba a la casa de mi amigo. Entonces, lo normal habría sido bajar donde me correspondía, caminar hacia su casa y listo. Ese era el plan. Aparte venía de bien lejos, estaba en Manquehue. Pero ya estando arriba del bus y teniendo algo de tiempo de sobra, fue como... ay, si tomo el bus hasta el final y después me devuelvo. Y lo grabo entero. Y así es que estoy aquí, donde termina la ciudad. Hay un consultorio pequeño, se ve la luna,
E incluso en el final de la calle se ven unos caballos chicos. En vez de perros, hay caballos comiendo pasto. Fue muy divertido. Yo lo pasé muy bien. Tomé el bus otra vez, vacío esta vez. Fui el primer pasajero, pero no el único. El trayecto original partía aquí, en este primer paradero. El bus usaba esta misma calle, no la otra por la que entramos a la villa. Imagino que estas casas que vemos fueron las primeras urbanizaciones del sector. Lo desconozco, pero me lo imagino. El viaje desde la villa hasta el terminal de René Olivares es como 1,5 km y menos, algo menos que eso. No es muy largo, pero era poco práctico, porque imagina, las personas salían de la casa y tenían que esperar este bus, que era una sola micro, y podía demorarse como 10 minutos en pasar. Te demorabas más esperando el bus, pero que estabas arriba del bus, literalmente. Y en el terminal tenían que hacer otro transbordo en otro bus para llegar a la plaza de Maipú o donde sea que necesitaran. Entonces, esta versión larga del I-21 me parece maravillosa. Para quienes viven aquí debe ser un tremendo aporte a la calidad de vida, aunque no sea un viaje tan directo y tampoco pase tan seguido. El límite histórico de la ciudad es la zona del terminal Los Peumos de Medbus, los buses turquesa, un terminal de taxis colectivos y el terminal René Olivares de Buses Bule. También Alsacia alguna vez tuvo un terminal por acá. Aquí terminaba la ciudad, pero la ciudad se ha expandido y como ven, esta zona de terminales de micros ha quedado rodeada de casas. Esto lo vimos antes en el episodio del bus 506, que es una ruta larguísima pero muy divertida. La versión original de ese bus terminaba aquí, en el terminal de Medbus que vimos, y con los buses eléctricos le hicieron una extensión a otro terminal donde están los cargadores. Yo me acordaba del bus I-21 porque una vez vine a tomar fotos a estos terminales, que bastante lejos de mi casa, vi ese bus Corwin, pero como estaba distraído no le pude tomar la foto y se me pasó. Y después no sé, parece que me fui en otra micro, no me acuerdo, pero sí me acuerdo de haber visto el bus y que me quedó la idea. Dije, alguna vez tomaré el I-21 y acá me ven. Ese día llegó muchos años después, cuando visité a un querido amigo y hermano en Dios, en Jesús. Me despido, les deseo una bonita semana o fin de semana, que Dios los cuide y los bendiga mucho, espero que hayan disfrutado, ya nos veremos en más videos, en más aventuras. Me despido con el hermoso atardecer en Maipú. Chau, gracias por su sintonía, que esté muy bien.